Números capítulo 33 comienza diciendo que estas son las jornadas de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y nos cuenta que entonces hubo distintas jornadas que se fueron dando y que fueron cada día moviéndose el pueblo de Israel. Podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 40, donde podemos ver que parten desde Ramsés, la ciudad de Ramsés, hasta el monte de Or. Podemos ver entonces un resumen de estos viajes en el que el pueblo de Dios estuvo acompañado por el Señor desde la salida de Egipto o el éxodo, y cómo los rescató y los sacó de Egipto, y con grandes obras, con su brazo poderoso fue y los llevó a través del desierto, y también juzgó a los dioses de los egipcios. Podemos ver entonces cómo el Señor les proveyó en el camino, cómo los acompañó, y luego también vemos que está la muerte de Aarón a los 123 años en el monte de Or. Podemos ver también más de estas jornadas desde el versículo 1 al versículo 56, en donde se nos describe cómo siguen después de el monte Or hasta Moab. El Señor nos va mostrando cómo van avanzando a través de todos esos caminos, y desde el verso 50 hacia adelante le dice a Moisés en las llanuras de Moab que le habla a los israelitas y le diga que cuando crucen la tierra de Canaán, entonces tienen que expulsar a todos los habitantes delante de la tierra y destruir todas sus ídolos o imágenes que estos pueblos paganos tenían que destruirla completamente, porque si no lo hacían, termina diciéndonos el capítulo que si no los expulsan, dice que serán como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados, y los hostigarán en la tierra en que habiten, y sucederá que como pensaban hacerle a ellos, así la haré a ustedes. Así es como termina este capítulo número 33, y nos lleva, hermanos, a meditar en lo siguiente. Si nosotros hacemos memoria en cómo el Señor ha obrado a través de su pueblo, cómo obró, cómo hizo grandes obras, cómo estuvo con ellos, podemos ver la liberación que Dios hace con el pueblo de Israel, pero también podemos hacer memoria en cómo el Señor nos liberó a nosotros del pecado en el cual estábamos esclavizados, cómo el Señor obró en nuestra vida, cómo nos ha provisto, sustentado y acompañado a través de todas las circunstancias de nuestra vida, en las pruebas, en las tentaciones, en las cuales hemos visto la mano misericordiosa y amorosa del Señor en nuestra vida. O dime si acaso no ha estado Dios contigo, no ha extendido su misericordia, no te ha dado de su gracia, no te ha dado de su perdón, no te ha dado de su misericordia incluso en los momentos de rebeldía y de pecado. ¿No has visto la mano amorosa de nuestro Señor? También podemos meditar en cómo se dan las consecuencias cuando no se obedece lo que Dios ha dicho. El Señor le había dicho al pueblo que si no expulsaban a estos pueblos, serían para este pueblo aguijones, espinas, y los iban a hostigar constantemente por no obedecer al Señor. Y eso es lo mismo que sucede cuando nosotros no obedecemos al Señor, cuando no obedecemos su palabra. Entonces podemos ver que todas estas cosas se convierten en realidad. Podemos ver que nuestros ídolos, cuando no son destruidos, nos atacan. Cuando no destruimos la tentación, nos destruye. Cuando no nos alejamos del pecado, nos ataca constantemente y no nos deja avanzar, no nos deja crecer y nos hace daño a nuestra vida. Es por eso que necesitamos siempre venir ante el Señor, reconocer el pecado y entregar ese pecado en arrepentimiento. Porque si no lo hacemos, entonces el pecado tomará fuerza sobre nosotros. Por eso está el Evangelio. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestra maldad, de confesar nuestro pecado y de descansar completa y absolutamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.